Imagina que estás parado en la mitad del Océano Pacífico. A tu izquierda, el continente americano está a más de 3.500 kilómetros. A tu derecha, la Polinesia está a más de 4.000 kilómetros. Estás, literalmente, en el punto más alejado de cualquier masa de tierra habitable en todo el planeta. Ahora, imagina que en ese lugar, en medio de esa soledad absoluta, una civilización sin metal, sin ruedas y sin ninguna tecnología moderna logró esculpir, transportar y erigir casi 900 estatuas de piedra que pesan entre 10 y 80 toneladas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Y qué les pasó después? Bienvenidos a Rapa Nui, la isla más aislada del mundo y uno de los mayores misterios de la humanidad. Rapa Nui, conocida en el mundo occidental como Isla de Pascua, es un territorio chileno ubicado en el Océano Pacífico Sur, a 3.700 kilómetros de la costa de Chile continental y a 4.200 kilómetros de la Polinesia francesa. Para que dimensionen esto, si desde Santiago de Chile pudieras volar en línea recta hacia el oeste, necesitarías cruzar casi todo el Pacífico antes de encontrar otra isla habitable. Es el lugar más remoto de la Tierra. Tiene una superficie de apenas 163 kilómetros cuadrados. Para que se hagan una idea, si caminaran en línea recta de un extremo al otro lado de la isla, tardarían menos de 2 horas. Así de pequeña es. Y sin embargo, en esa pequeña extensión de tierra volcánica ocurrió algo realmente extraordinario y sorprendente. La isla tiene forma triangular, casi perfecta. Eso no es casual. Cada vértice del triángulo corresponde a un volcán. El más famoso es el Rano Kau, al suroeste, con su enorme cráter lleno de agua dulce. Luego está el Maunga Terevaca, el punto más alto con 507 metros. Y luego el Poike, al este, el volcán más antiguo. El nombre en Rapa Nui, el idioma local, es Tepito o Tenua, que significa literalmente el ombligo del mundo. Los primeros habitantes creían que vivían en el centro del universo y desde su perspectiva geográfica no estaban tan equivocados. Hay incluso una piedra esférica de granito pulida a mano ubicada en un sector costero de la isla que los locales consideran el ombligo físico del mundo. Se llama Tepito Cura y la tradición dice que fue traída por el primer rey de la isla desde su tierra de origen. Hasta el día de hoy, muchos visitantes la tocan creyendo que concentra una energía especial. El clima de la isla es subtropical oceánico, con temperaturas que rara vez bajan de los 15 grados o suben de los 28. Las lluvias son frecuentes. En teoría, es un lugar perfectamente habitable, pero el aislamiento lo cambia todo. Cualquier cosa que no se produce en la isla hay que traerla en avión o en barco, lo que encarece enormemente el costo de la vida. 1 litro de leche puede costar 3 veces más que en el continente. Es el precio de vivir en el fin del mundo. Hoy viven en la isla aproximadamente 7.700 personas, concentradas casi todos en el único pueblo, Angaroa. La isla recibe alrededor de 100.000 turistas al año, todos llegando en uno de los vuelos que conectan con Santiago o Tahití, uno de los destinos más difíciles y costosos de alcanzar en el planeta. Esta es quizás la primera gran pregunta. ¿Cómo llegó alguien a vivir aquí? Durante décadas, este fue uno de los debates más acalorados de la arqueología y la antropología. Había 2 teorías principales.
La primera, propuesta por el explorador noruego Thor Heyerdahl en los años 40, planteaba que la isla fue colonizada desde Sudamérica. Para probarlo, Heyerdahl construyó una balsa de totora, la llamó Kon-Tiki y navegó desde Perú hasta la Polinesia en el año 1947. Fue una hazaña increíble, pero la mayoría de los científicos no quedaron convencidos de que eso reflejara lo que ocurrió históricamente. La segunda teoría, hoy aceptada por el consenso científico, es que Rapa Nui fue colonizada por navegantes polinesios llegados desde el oeste, probablemente desde las Islas Marquesas o las Islas de la Sociedad, hace aproximadamente entre 800 y 1200 años. Los polinesios fueron los mejores navegantes de la historia antigua, sin brújula, sin GPS, guiados únicamente por las estrellas, las corrientes oceánicas, el vuelo de los pájaros y el color del agua, cruzaron el Océano Pacífico en canoas dobles de hasta 20 metros de largo. Llegaron a Hawái, Nueva Zelanda, Madagascar y sí, también a Rapa Nui. Pero aquí viene el giro fascinante. Estudios de ADN recientes publicados en 2020 en la revista Nature demostraron que los polinesios de Rapa Nui sí tuvieron contacto genético con poblaciones sudamericanas antes de la llegada de los europeos. Es decir, Heyerdahl no estaba del todo equivocado. Hubo contacto con América, aunque la colonización original fue polinesia. Los primeros habitantes organizaron una sociedad compleja dividida en clanes. Cada clan controlaba un territorio de la isla y tenían un sistema político liderado por un jefe, el Ariki, cuyo poder era sagrado y se heredaba de padre a hijo. El gran jefe supremo se llamaba el Ariki Mau y se creía que era descendiente directo de Otu Matua, el mítico rey que según la tradición oral lideró la primera canoa que llegó a la isla. Era una figura casi divina. Se decía que su cuerpo era tan sagrado que no podía ser tocado y que su mana, su fuerza espiritual, garantizaba las buenas cosechas y la prosperidad del pueblo. Pero la sociedad Rapa Nui no era solo de sacerdotes y reyes. Había también una clase de artesanos especializados llamados Maori, los talladores del Moai, cuyo conocimiento y habilidad les daba un estatus privilegiado. Y había guerreros, agricultores, pescadores, una civilización completa construida desde cero en el lugar más aislado de la Tierra. Y ahora llegamos al corazón del asunto, los Moais. Son 887 estatuas de piedra distribuidas por toda la isla. La mayoría fueron esculpidas en una sola cantera, el volcán Rano Raraku, donde todavía hoy pueden verse decenas de figuras a medio terminar, como si los escultores hubieran abandonado el trabajo de repente. Pero, ¿qué son exactamente los Moais? Representan a los ancestros deificados de cada clan. Son retratos de jefes o personajes importantes que, al morir, se creía que continuaban protegiendo a su comunidad desde el más allá. No son ídolos en el sentido religioso occidental, son una especie de conexión viva con los antepasados. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que los Moais originalmente tenían ojos. Eran de coral blanco con pupila de obsidiana negra y solo se instalaban durante las ceremonias. Cuando miraban, la estatua se activaba espiritualmente. Las medidas que impresionan. Pesan en promedio 14 toneladas, aunque los más grandes superan las 80 toneladas. El más alto que fue erguido se llama Paro. Mide 10 metros y pesa 75 toneladas. En la cantera de Rano Raraku hay uno sin terminar llamado Te Tokanga, que mide 21 metros y habría pesado 270 toneladas. Nunca fue movido.
Esto es lo que le ha quitado el sueño a los arqueólogos durante décadas. Las estatuas se tallaban en el volcán y luego se transportaban hasta la costa, algunos hasta 20 kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo? Durante años predominó la teoría que usaban trineos de madera y troncos como rodillos. Pero en los años 90 surgió una hipótesis que cambió todo. Los moais caminaban. Sí, el arqueólogo Pavel Pavel y luego el investigador Terry Hunt demostraron experimentalmente que si amarran sogas a la cabeza y los lados de un moai y se coordinan los movimientos, la estatua puede caminar en posición vertical, balanceándose de un lado a otro, avanzando unos pocos metros por vez. Esto coincide con una tradición oral de los habitantes de Rapa Nui, que siempre dijeron que los moais caminaron solos gracias al mana, la fuerza espiritual que los animaba. La ciencia y el mito, por una vez, dicen lo mismo. Los moais se colocan sobre plataformas ceremoniales llamadas au. Hay 313 aus en la isla. Los más famosos son el Au Tongariki, con 15 estatuas alineadas frente al mar, y el Au Akivi, el único conjunto de moais que mira hacia el océano en lugar de hacia la tierra. ¿Por qué casi todos miran hacia dentro de la isla? Porque estaban vigilando a su comunidad, protegiéndola. Tallaban los moais directamente en la roca volcánica del cráter, usando cinceles de basalto. Un moai de tamaño promedio podía tardar entre 1 y 2 años en ser esculpido por un equipo de talladores. El proceso era increíblemente laborioso. Primero definían el contorno, luego vaciaban el interior y dejaban un puente de roca en la espalda que conectaba la estatua con la pared del cráter hasta el momento final. Una vez terminados en la cantera, se les tallaba la espalda ya en posición horizontal, durante el traslado o una vez instalados en el au. Luego venía la colocación del pucao, el sombrero o tocado de piedra roja que llevaban algunas estatuas, que podía pesar hasta 12 toneladas. Cómo lograron poner ese tocado en lo alto de una estatua ya erguida es otro misterio que los arqueólogos siguen debatiendo. Pero los moais no son el único elemento extraordinario de la cultura Rapa Nui. Existe otro ritual que muchos desconocen, el culto del hombre pájaro o Tangata Manu. Después del periodo de construcción de los moais, la sociedad Rapa Nui desarrolló una nueva religión centrada en el dios Makemake Make. Cada año, representantes de los distintos clanes competían en una prueba de resistencia extrema. Debían descender los acantilados de más de 300 metros del volcán Ranukau, nadar más de 1 kilómetro en aguas infestadas de tiburones hasta el islote de Motunui y esperar allí días o semanas hasta que llegaran las golondrinas de mar a anidar. El primero en conseguir un huevo de golondrina, nadar de vuelta, escalar el acantilado y entregarlo intacto al jefe de su clan, ganaba. Ese clan gobernaba la isla durante 1 año. El ganador se convertía en el hombre pájaro, mitad humano, mitad ave, representante del dios en la tierra. Las representaciones de este culto, hombres con cabeza de pájaro y huevo en mano, están talladas por cientos en las rocas del volcán Ranukau. Es una de las tradiciones más originales y únicas de cualquier civilización en el mundo. Y aquí viene la parte que más debate genera, el colapso de la civilización Rapa Nui. Durante mucho tiempo, la historia oficial era simple y catastrófica. Los habitantes de Rapa Nui talaron todos los árboles de la isla para poder mover los moais. Destruyeron su propio ecosistema, colapsaron su sociedad y se mataron entre sí en guerras de clanes antes de que llegaran los europeos. Una historia de ecocidio y suicidio civilizacional. Esta narrativa fue popularizada por el libro Colapso del biólogo Jared Diamond del año 2005 y se convirtió en el ejemplo más citado de cómo una civilización puede destruirse a sí misma por sobreexplotar sus recursos. Pero, ¿es eso lo que realmente pasó?
investigaciones más recientes han cuestionado esta versión. El arqueólogo Carl Lipo y el antropólogo Terry Hunt, tras años de trabajo en la isla, publicaron en 2011 el libro The Status That Walk. Una conclusión diferente: la deforestación sí ocurrió, pero la sociedad Rapa Nui fue mucho más resiliente de lo que se pensaba. Desarrollaron técnicas de agricultura en suelos rocosos, cultivaron en terrazas y mantuvieron una dieta diversa que les permitió sobrevivir. Según esta visión, no fue la propia sociedad la que colapsó desde adentro, sino el contacto con los europeos lo que dio el golpe mortal. El 5 de abril de 1722, el explorador holandés Jacob Roggeveen llegó a la isla. Era domingo de Pascua y por eso la llamó Isla de Pascua. En ese momento los moais estaban intactos y erguidos. Roggeveen describió a los habitantes como gente amigable y curiosa que se acercó a sus barcos en canoas. También describió con asombro las estatuas gigantes, aunque confesó no poder explicar cómo habían sido construidas. El primer contacto fue relativamente pacífico, pero terminó en tragedia cuando una confusión provocó que los marineros holandeses abrieran fuego, matando a varios Rapa Nui. Una sombra que anticipaba lo que vendría. Luego llegaron los españoles en 1770, que tomaron posesión formal de la isla en nombre de la corona. 4 años después, en 1774, llegó el capitán James Cook, quien encontró una isla muy diferente a la que había descrito Roggeveen, más pobre, con menos gente y con varios moais ya derribados. Cook se fue con la impresión de una civilización en decadencia, pero no sabía que lo peor aún estaba por venir. Entre 1862 y 1863, barcos peruanos capturaron a más de 1.400 personas, casi la mitad de la población, para trabajar como esclavos en las islas Guano de Perú. Entre los capturados estaban los principales líderes y los sabios que conocían la escritura Rongorongo, un sistema de escritura único en el Pacífico que aún no ha sido descifrado. Cuando la comunidad internacional presionó al Perú para devolverlos, los pocos sobrevivientes regresaron con viruela. La enfermedad devastó lo que quedaba de la población. Para 1877 solo quedaban 111 personas en la isla. 111 personas de una civilización que construyó casi 900 estatuas. Antes de que los esclavistas peruanos arrasaran con la memoria viva de la isla, existía un sistema de escritura único en todo el Pacífico. Se llama Rongorongo y consiste en glifos tallados en tablillas de madera. La palabra significa aproximadamente recitar o cantar. Solo sobreviven 27 tablillas en todo el mundo, dispersas en museos de Europa, Estados Unidos y en el Vaticano. El problema es que nadie sabe leerlo. El Rongorongo es uno de los pocos sistemas de escritura en el mundo que fue inventado de forma independiente, sin influencia de ninguna otra cultura escrita conocida. Solo hay 4 o 5 casos así en toda la historia de la humanidad: la escritura cuneiforme de Mesopotamia, los jeroglíficos egipcios, los caracteres chinos, la escritura maya y quizás el Rongorongo de Rapa Nui. Los glifos representan figuras humanas, animales, plantas y formas geométricas. Están escritos en un sistema llamado ustrófedon. Una línea se lee de izquierda a derecha y la siguiente de derecha a izquierda, rotando la tablilla 180 grados cada vez. Es como si el texto serpentea de un lado a otro, igual que un buey arando un campo. Algunos investigadores creen que no es escritura en sentido estricto, sino un sistema mnemotécnico, es decir, una ayuda de la memoria para recitar himnos, genealogías o rituales sagrados. Otros creen que sí es escritura completa, capaz de representar el idioma Rapa Nui en toda su complejidad.
Desde los años 1800 hasta hoy, decenas de lingüistas, criptoanalistas, expertos en inteligencia artificial y hasta agencias de seguridad han intentado descifrarlo. Nadie ha tenido éxito. La última persona que se sabe que podía leerlo murió en el siglo XIX, llevándose el secreto a la tumba. Es el gran código sin resolver de la humanidad, guardado en una isla en el fin del mundo. En el año 1888, Chile anexó formalmente Rapa Nui mediante un tratado firmado con el rey Atamu Tequena. Pero la historia de esa relación es complicada. Durante décadas, la isla fue arrendada a una compañía ovejera escocesa, la Williamson Balfour, que confinó a los habitantes Rapa Nui en el pueblo de Angaroa, mientras el resto de la isla era usado como estancia ganadera. Los propios habitantes estaban prohibidos de moverse libremente por su propia tierra. Solo en el año 1966 se les otorgó la ciudadanía chilena plena y la libertad de movimiento en la isla. El pueblo Rapa Nui tiene una identidad cultural muy fuerte y un movimiento autonomista activo. Muchos habitantes sienten que la relación con Chile continental sigue siendo desigual. Las decisiones sobre el turismo, la economía y el territorio se toman lejos, en Santiago, la capital de Chile. En el año 2010 y 2011 hubo ocupaciones de tierras por parte de grupos que reclamaban territorios que consideraban propiedad ancestral. La tensión entre el Estado chileno y las comunidades Rapa Nui sigue siendo un tema abierto. Hoy, el principal desafío de la isla es el turismo masivo. Los Moai están amenazados por la erosión, el vandalismo y el cambio climático. El nivel del mar está subiendo y erosionando las costas donde se ubican muchos aús. En 2022, un incendio forestal devastó cientos de hectáreas y dañó varios moais de forma irreversible. El fuego resquebrajó la piedra volcánica, desfigurando estatuas que estaban sobreviviendo por 1000 años. Frente a esto, las autoridades Rapa Nui tomaron una decisión radical. En 2023, limitaron el número de visitantes a 600 por día y redujeron el tiempo máximo de estadía a 30 días para los turistas extranjeros. Es uno de los controles de acceso más estrictos del mundo para un destino turístico. Y hay algo más que pocos saben. A diferencia de la mayoría de los parques nacionales del mundo, el Parque Nacional Rapa Nui no es administrado exclusivamente por el Estado. La comunidad Rapa Nui tiene voz directa en su gestión. Es un modelo de cogestión entre un pueblo indígena y un pueblo nacional que reconoce que esta tierra no le pertenece al turismo ni al Estado, sino a los que llevan generaciones viviendo en ella. La pregunta que queda abierta es cómo equilibrar la preservación de un patrimonio único con el derecho de la comunidad a prosperar económicamente. No hay respuesta fácil, pero el hecho de que esa pregunta se esté haciendo en serio ya es un avance. Rapa Nui, o la isla de Pascua, es muchas cosas al mismo tiempo. Es un milagro de navegación. El hecho de que seres humanos llegaran a este punto del planeta en canoa hace casi 1000 años sigue siendo una hazaña incomprensible. Es un misterio de ingeniería. Las 887 estatuas de piedra talladas y transportadas sin rueda ni metal son una prueba de que la capacidad humana para organizarse y crear trasciende cualquier tipo de tecnología. Es una tragedia histórica. Una civilización que sobrevivió siglos de aislamiento fue casi borrada del mapa en décadas por la esclavitud, la enfermedad y el colonialismo. Y es una advertencia para nosotros, para todos nosotros. La deforestación, la sobreexplotación de recursos, el cambio climático, los problemas que enfrenta Rapa Nui hoy son los mismos que enfrenta el planeta entero. En esa isla de 163 kilómetros cuadrados, rodeada de océanos,
podemos ver reflejado todo lo que le puede pasar a la humanidad si no cuidamos lo que tenemos. Los Moais siguen mirando hacia adentro de la isla. Quizás siempre estuvieron mirando hacia nosotros. Por eso, si este video te hizo pensar, compartirlo es la mejor manera de que más personas puedan conocer esta historia. Y si hay algún lugar del mundo que quieras que exploremos en el canal, déjalo aquí abajo en los comentarios. Y hasta la próxima en nuestro canal Geografía para Todos.